La persona, una imagen de Dios, llamada a la eternidad. Números 1691-1729 del Catecismo. En estos 4 vídeos estudiaremos lo que se refiere a la dignidad de la persona humana, el capítulo 1 de la primera sección, en 4 sesiones. La primera sobre el hombre, imagen de Dios, y nuestra vocación a la bienaventuranza. La segunda, la libertad de la persona. La tercera, la moralidad de los actos humanos, las pasiones, emociones y la conciencia. Y la cuarta, las virtudes y los pecados. Me corresponde ahora tan solo lo que se refiere a la tercera parte titulada la vida eterna en Cristo. Abordamos aquí, pues, lo que se refiere a la persona humana como imagen de Dios y a su destino, la eternidad, la bienaventuranza eterna. Lo veremos a través de una introducción y 2 apartados, el primero titulado La vida en Cristo y el segundo, nuestra vocación a la felicidad eterna. Con esto tan solo pretendemos hacer una invitación a la lectura de los números 1691-1729 del Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, primero hemos de situar el texto en el contexto. Como decíamos, esta intervención corresponde a la tercera parte titulada La vida en Cristo, que viene tras el credo, donde se explica la fe creída, la fe que hemos de confesar, y los sacramentos, es decir, la fe celebrada en ellos. En este sentido se suele recordar que el Catecismo de Lutero tenía el orden invertido, es decir, los mandamientos, la fe vivida, estaban antes de los sacramentos. ¿Por qué para nosotros los sacramentos son previos a las obligaciones que hemos de cumplir? Porque para cumplir con plenitud los mandamientos necesitamos la gracia que nos viene por los sacramentos. Por tanto, primero los sacramentos, después los mandamientos. La fe celebrada va antes de la fe vivida. En segundo lugar, el título resulta también ilustrativo: la vida en Cristo. Cumplir los mandamientos no consiste en seguir sin más un código de conducta, sino en vivir en Cristo. Los mandamientos primero y después las bienaventuranzas me permiten parecerme más y más a Cristo y a identificarme con Él. En esto consiste vivir en Cristo. Siguiendo las palabras de San Pablo en Gálatas 2:20, no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí, nos damos cuenta de que soy yo, pero no soy solo yo, soy también Cristo. No nos quita nada de nuestra personalidad, sino que la enriquece con la personalidad de Cristo. Luis ponía el ejemplo de la sal. Lejos de quitar el sabor, lo que hace es despertar el sabor, hacerlo más intenso. De igual manera, nuestra vida en Cristo amplía esa simple vida nuestra con horizontes infinitos de eternidad. El Catecismo empieza así esta parte con las palabras de San León Magno: conoce, cristiano, tu dignidad. Al igual que el conocido lema que figuraba en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos, conócete a ti mismo, los cristianos hemos de conocer y reconocer la grandeza que hay en nosotros. Conócete, cristiano, cristiana, a ti mismo. El conocernos mejor nos permite actuar mejor, con más acierto. El número 1692 nos recuerda que los sacramentos comunican esa grandeza original. Por los sacramentos que les han hecho renacer, los cristianos han llegado a ser hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Somos, por tanto, seres divinizados, endiosados, cristificados, constituidos en hijos. Y luego, por tanto, nobleza obliga, hemos de confortarnos conforme a esa dignidad. Somos Cristo, otro Cristo, el mismo Cristo, y por eso estamos llamados a vivir como Él, en perfecta comunión con el Padre. Cumplimos así la obligación de ser santos propuesta por Jesús en las palabras: sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. ¿Y cómo entramos en comunión con Cristo y por medio de Él con el Padre? La puerta de entrada en la vida en Cristo es de origen sacramental. Somos incorporados a Cristo por medio del bautismo. Por eso somos sumergidos en el agua de la regeneración y en la resurrección de Cristo. Y sigue diciendo ese punto algo muy bonito: los cristianos pueden ser imitadores de Dios como hijos queridos y vivir en el amor, conformando sus pensamientos, sus palabras y sus acciones con los sentimientos que tuvo Cristo Jesús,
siguiendo así su ejemplo. Podemos así identificarnos con Cristo por medio de la inteligencia, a través de la fe, con los afectos, emociones y sentimientos suyos, y también con la voluntad a través del corazón de Jesús. Por medio de su humanidad entramos en comunión con su condición divina y así somos salvados, divinizados, endiosados. El número 1695 dice: justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, santificados y llamados a ser santos, los cristianos se convierten en el templo del Espíritu Santo. Es decir, somos justificados, perdonados y purificados de nuestros pecados por medio de la salvación que solo nos viene por Cristo. Y como consecuencia, somos santificados, endiosados, divinizados una vez más. Nos convertimos así en miembros de Cristo y templos de la Trinidad. Es lo que celebra en los bautizos orientales, cuando un niño recién bautizado y confirmado y comulgado, bajo la especie del vino, porque es un lactante, el sacerdote lo levanta y bendice la asamblea porque está endiosado y es templo de la Trinidad. Es un bonito gesto que dice lo mismo que termina diciendo el punto. Sanando las heridas del pecado, el Espíritu Santo nos renueva interiormente mediante una transformación espiritual. Nos ilumina, nos fortalece para vivir como hijos de la luz, por la bondad, la justicia y la verdad en todo. Primer apartado, la vida en Cristo y en el Espíritu, podríamos decir. Así somos imagen de Dios, es decir, si Dios se mira en toda la creación como si fuera un espejo, se contempla de modo especial en nosotros, los seres humanos. De modo que hemos de intentar reflejar lo mejor posible a Dios por medio de nuestra conducta. La imagen de Dios en nosotros es un punto de partida, pero también es un punto de llegada. Así, la imagen divina está presente en todo hombre y resplandece en la comunión de personas a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí, como veremos en el siguiente apartado. Dotada de un alma espiritual e inmortal, sigue diciendo este punto, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Gaudium et Spes 24. Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. Como si fuera un orfebre, Dios crea cada alma, cada persona, lo cual nos convierte en objeto directo del amor de Dios. Además, por nuestra inteligencia, un chispazo de la inteligencia divina, el ser humano es capaz de comprender la realidad. Por nuestra voluntad somos capaces de amar, aunque nuestro amor sea tan solo una pequeña partícula del amor de Dios. La persona encuentra su perfección en la búsqueda y el amor del bien, de la belleza y de la verdad. En virtud de su alma y de sus potencias de entendimiento y voluntad, la persona está dotada de libertad, signo eminente de la imagen divina. Esta es la imagen de Dios en nosotros. Así la ética, la vida moral, reclama y proclama la dignidad de la persona humana como imagen de Dios. Pero además nos va a decir que es imagen de Cristo. Nos dice la Gaudium et Spes, donde también habla del demonio y del pecado. El hombre persuadido por el maligno abusó de su libertad desde el comienzo de la historia. Sucumbió a la tentación y cometió el mal al tener lugar lo que Chesterton llamaba el lamentable incidente de la manzanita. La persona conserva ese deseo del bien, pero su naturaleza lleva la herida, no la muerte ni la corrupción del pecado original. Ha quedado inclinado al mal y sujeto al error, es lo que llamamos concupiscencia. Por el contrario, con su pasión, Cristo nos libró del demonio y del pecado y nos alcanzó una vida nueva en Él y en el Espíritu. Su gracia restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado y nos constituye en hijos de Dios, en hijos en el Hijo, como ha recordado también Fernando Cariz. Y concluye el catecismo, el que cree en Cristo es hecho hijo de Dios. Esta adopción filial lo transforma dándole la posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo. Le hace capaz de obrar rectamente y de practicar el bien. En la unión con su Salvador, el discípulo alcanza la perfección de la caridad, la santidad. La vida moral madurada en la gracia culmina en vida eterna en la gloria del cielo.
Pero hemos de ir todavía más allá. Para mí la vida es Cristo. Con este texto de Filipenses empieza ese primer apartado, pero también nos recuerda que es una vida en el Espíritu, quien, como si fuera un escultor, saca de nosotros una imagen viva de Cristo. El número 1701 nos recuerda que en Cristo, imagen del Dios invisible, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. Al ser icono, imagen perfecta del Padre, Cristo se convierte en el modelo, en el icono de cada persona. Como dice la Gaudium et Spes 22, Cristo revela el hombre a cada hombre. Cristo es el modelo. El modelador es el Espíritu Santo. Repetía San José María. Por tanto, el Espíritu hace de nosotros un Cristo vivo, un crucifijo, un crucificado que después será resucitado al final de los tiempos. Con esto pasamos al segundo apartado titulado Nuestra vocación a la felicidad eterna. Estamos llamados a la felicidad, a la eternidad, a esa felicidad eterna. Es significativa en este sentido la anécdota del cura de Ars, cuando una chica le preguntó, ¿cuál es mi vocación? Tu vocación es, le dijo, ir al cielo. Nosotros estamos llamados al cielo, a la eternidad, a la felicidad más eterna, para siempre, para siempre, para siempre, como repetía Teresa de Ahumada a su hermano Rodrigo. Pero entonces podemos preguntarnos, ¿sirve para esto ese deseo natural de felicidad? Pues sí, en efecto. Es el punto de partida, el deseo natural de felicidad que Dios ha puesto en el corazón de cada persona, sirve para atraerlo a sí mismo, pues Él es el único que lo puede saciar. Ciertamente todos nosotros queremos vivir felices, dice San Agustín, y en el género humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición, incluso antes de que sea plenamente enunciada. Sí, queremos ser felices y tenemos esa sed de Dios, ese deseo de Dios, esa necesidad de Dios. Pero este deseo solo puede ser colmado en plenitud por Él mismo. El mismo San Agustín es un ejemplo de búsqueda de la felicidad a través de las cosas terrenas, pero solo encontró una respuesta plena en Él. Tárdetame, oh belleza tan antigua y tan nueva, exclamó. Solo Dios sacia, decía Santo Tomás de Aquino. Solo Dios basta, apostillaba Santa Teresa. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son ese deseo natural sublimado a un nivel sobrenatural y constituyen el centro de la predicación de Jesús en el discurso de la montaña. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas alcanzar el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que construyen la paz, los perseguidos. Todo esto parece una colección de despropósitos. Más que bienaventuranzas, parecen malaventuranzas. Y sin embargo, en todas estas virtudes, la misericordia, la mansedumbre, la pureza de corazón, la paz, hay un verdadero autorretrato de Jesucristo. Además, Él sufrió en la cruz y triunfó en la resurrección, y por eso las bienaventuranzas acaban con estas palabras. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Esas malaventuranzas preparan la bienaventuranza eterna en el cielo. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Cristo, dice el número 1717, y describen su caridad, expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de la pasión y de su resurrección, iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas. Quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Lo que vienen a nacer las bienaventuranzas es anunciar la bienaventuranza definitiva eterna en el cielo. A pesar de que el panorama aquí parezca, a primera vista, ser no muy halagüeño. Bien, ¿y cómo será esa bienaventuranza eterna? Hemos de seguir adelante, nos propone el catecismo, subiendo.
El Nuevo Testamento utiliza varias expresiones para caracterizar la bienaventuranza a la que Dios llama al hombre. Reino de los cielos, visión de Dios, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entrar en el gozo del Señor, descansar en Dios, el descanso eterno. Allí descansaremos y veremos, dice San Agustín, en la ciudad de Dios. Veremos y nos amaremos, amaremos y alabaremos. Y aquí lo que sucederá al fin, sin fin. ¿Y qué otro fin tenemos sino llegar al reino que no tendrá fin? Lo que ha empezado en este mundo por medio de la vida de la gracia alcanzará su plenitud en la gloria. La gracia es tan solo la gloria incoada, el cielo en la tierra. El trato con la Trinidad que se da en esta vida, a cada persona por separada, alcanzará su plenitud en la otra, por medio de la visión incluso de la unión por el amor. Semejante bienaventuranza supera la imaginación, la inteligencia y todas las fuerzas y energías humanas. Es un regalo de Dios. Por eso lo llamamos bienaventuranza sobrenatural, como lo es la gracia que nos dispone a la gloria. La bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas, dice el número 1723. Nos invita a purificar nuestro corazón y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Nos enseña que la verdadera felicidad no reside ni en la riqueza, ni en el bienestar, ni en la gloria humana, ni en el poder, sino en el amor. El dinero es el ídolo de nuestro tiempo, predicaba San John Henry Newman en el siglo XIX. A él rinde homenaje instintivo la multitud, la masa de los hombres. Estos miden su dicha según la fortuna, y según la fortuna también miden la honorabilidad, la notoriedad, el hecho de ser reconocido y de hacer ruido en el mundo, lo que podría llamarse la fama, ahora diríamos el famoseo, las celebrities y estas cosas, ¿no? Ha llegado a ser considerado como un bien en sí mismo, un bien soberano, un objeto de verdadera veneración. Ya San John Henry Newman denunciaba esto y seguramente ocurría mucho antes. Pero con esto ya podemos ir concluyendo. Podríamos decir que para alcanzar esa felicidad eterna contamos con, en primer lugar, el decálogo, los 10 mandamientos. Después el sermón de las montañas con las bienaventuranzas. Y la predicación de los apóstoles nos describen los caminos que conducen al reino de los cielos. Por ellos avanzamos paso a paso mediante los actos de cada día, sostenidos por la gracia del Espíritu. Fecundados por la palabra de Cristo, damos lentamente frutos en la Iglesia para la gloria de Dios, como aparece en la parábola del sembrador. Las bienaventuranzas nos colocan ante opciones decisivas con respecto a los bienes terrenos. Purifican nuestro corazón para enseñarnos a amar a Dios sobre todas las cosas. Y al final, esas aparentes malaventuranzas acaban siendo buenas. Nos consiguen toda una eternidad de amor en comunión con Cristo y con toda la Trinidad. Muchas gracias.